Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar nuestro devocional de hoy y lo vamos a hacer como hacemos todos los días, orando por la palabra, pero también vamos a orar por nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por cada mañana poder compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, ahora que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Enséñanos y ministranos por medio de ella. Bendice tu palabra, Señor, para que sea todo lo que tú deseas que sea. Y te pido que bendigas nuestra vida, para que en nosotros se cumplan todos tus propósitos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice este día que tenemos por delante, cada actividad, cada decisión, cada cosa que hagamos esté bajo tu bendición y bajo tu guía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer algunos versículos en el día de hoy. Quiero compartirles unos versículos para llegar a la palabra que quiero compartir, que están en el libro del Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 26. Hoy vamos a leer un poquito más de lo habitual. Estos versículos que vamos a leer relatan sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Así que vamos a ver, Lucas 1:26 comienza diciendo así el texto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, quiero compartir con ustedes un par de cositas antes de meterme de lleno en la frase que quiero recalcar hoy, porque nada es imposible para Dios. Lo primero es que para nosotros sí hay cosas imposibles. Humanamente hablando, o nosotros como personas, como humanos, tenemos imposibilidades. Nosotros estamos limitados por nuestros recursos, por nuestras capacidades. Por más capaces que seamos, por más recursos que tengamos, siempre hay cosas que humanamente hablando para nosotros son imposibles. Humanamente hablando, no se puede tener un hijo sin que María no podía tener un hijo sin que hubiera conocido varón. Esa es una realidad. Para nosotros hay cosas que son literalmente imposibles. Ahora, la otra realidad es que para Dios nada es imposible. Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Dios no está limitado por las circunstancias o por las leyes naturales, porque Él es el creador de las leyes naturales. Y Dios tiene el poder y la sabiduría para superar esas leyes naturales aún y crear algo nuevo y mayor todavía. Dios no tiene límites, Dios es todopoderoso. Y esa es la otra realidad que yo tengo que saber. Así como por un lado yo estoy limitado, tengo límites, mis capacidades, mis recursos son limitados. Por el otro lado, Dios es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer.
Ahora, lo tercero que nosotros tenemos que entender es que Dios utiliza su palabra para obrar en nuestras realidades. Su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, se mueve sobre la palabra que Dios habla. A ver, ¿cómo es esto, pastor? Claro, cuando el ángel dice, porque nada hay imposible para Dios. Otra traducción dice, porque no hay cosa imposible para Dios. Muchos dicen que la traducción más correcta de este texto sería, porque no hay palabra imposible para Dios. O sea, cuando Dios habla, esa palabra que Dios suelta lleva en ella el poder para ejecutar lo que Dios dice. Y nada ni nadie se puede anteponer a esa palabra. No hay barreras naturales ni espirituales que puedan detener el obrar o el poder de esa palabra. Por eso María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque el ángel le está diciendo, cuando Dios suelta una palabra, ninguna palabra de Dios será imposible. Y el ángel le da el ejemplo, le dice, mira, Elizabeth era estéril, pero está concibiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, porque ninguna palabra de Dios será impotente o imposible. Y aunque ella no podía concebir porque era estéril y vos humanamente o naturalmente no puedas concebir porque no conociste varón, igual se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para ejecutar la voluntad de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos habla. Nosotros tenemos en la Biblia llena de promesas de Dios y esas promesas son para crecer en Dios. Nosotros tenemos en su palabra, yo creo que no hay una necesidad que Dios no cubra a través de una promesa en su palabra. Dios continuamente habla a la iglesia. Por eso a veces tanto hincapié en la Biblia, y lo hacemos nosotros siguiendo el ejemplo bíblico, darnos oídos para oír lo que el Espíritu habla a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios habla a la iglesia y Dios a la iglesia le trae palabras en medio de tiempos difíciles o en medio de tiempos como estos, por ejemplo, donde tanto se habla en contra de la economía o los problemas de la economía, pero Dios trae palabra de prosperidad y esa palabra prospera más allá, o trae prosperidad, a nuestra vida más allá de la situación que se esté viviendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios trae una palabra, ninguna palabra de Dios será imposible. Yo tengo que entender esto, por eso es tan importante prestar atención a lo que Dios habla. Por eso es tan importante conocer la Biblia, las promesas de Dios, las enseñanzas de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Ahora quiero que entiendas esto, que es muy importante. La palabra de Dios necesita ser creída. Por eso María aquí le dice, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella le creyó al ángel, le dijo, está bien, hacé conmigo como vos decís. Si Dios dice esto, que sea como Dios dice. Porque el único impedimento que hay para la palabra de Dios es no recibirla con fe. La Biblia dice que cuando Dios le prometió a Israel que entraría a la tierra, esa primera generación no entró a la tierra, no les aprovechó la palabra, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, yo necesito creer la palabra. Yo necesito tomar la palabra de Dios para mi vida, para que sea una realidad en mi vida. Y eso es lo que hizo María acá, con la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo donde tenemos tantas luchas por delante, donde tenemos tantos desafíos por delante, donde hay cosas que Dios nos impulsa, hay a veces ataques o luchas que tenemos que enfrentar. Necesitamos tomar la palabra de Dios, no solamente la que el Espíritu habla a la iglesia cada día, la escrita, la que tenemos en la Biblia, las palabras, las promesas que Dios te ha hablado. Hay promesas que Dios te ha hablado quizás años atrás y son para este tiempo, o promesas que te van a acompañar toda la vida y que en los momentos que son necesarios, que las necesitamos, ahí donde la tenemos que poner, como quien dice, sobre la mesa, ahí donde tenemos que confesarlas, orarlas.
Por eso, una de las maneras de creer en la palabra de Dios es convertir en oración las promesas que Dios me dio. Te lo voy a decir de nuevo. Una de las maneras de creer en la palabra de Dios es convertir en oración las promesas que Dios me dio. Necesita ir acompañada de fe, convertirlas en oración. La oración es una de las herramientas que Dios nos dio para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Y si Dios te dio una palabra, por imposible que parezca, ya sea sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tu economía, yo necesito empezar a convertirla en oración. Y si es necesario pedirle a Dios que me dé la fe necesaria para creerle, y si es necesario marchar sobre esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo la creo, esa palabra es imparable. Sobre María, sobre Elizabeth, aconteció lo que Dios dijo. Dios hizo con María una obra impresionante, trajo al Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque encontró un recipiente que le creyó. María no es diferente de ninguno de nosotros. Ella no tenía ninguna virtud sobresaliente. Es más, después tuvo otros hijos, no es la figura que a veces la Iglesia Católica nos ha vendido de intercesora del cielo, no, nada de eso. Es una persona común y corriente, pero que se atrevió a creerle a Dios cuando Dios le dio una palabra. Y yo quiero animarte. Las promesas que Dios te dio, las palabras que Dios nos dio, te dio, me dio, nos dio a todos nosotros, lo que Dios nos está hablando en este tiempo en la iglesia, conviértelo en oración. Vamos, y si te falta fe, pídesela a Dios como te dije recién, pero vamos a animarnos a creer. ¿Por qué? Porque ninguna palabra que sale de la boca de Dios va a volver a Él vacía, sino dice la palabra que hará todo lo que Dios ha propuesto que haga. ¿Por qué? Porque ninguna palabra de Dios será sin poder, ninguna palabra de Dios será imposible. Dios hace posible su palabra. Amén. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias y yo quiero bendecir la vida de mis hermanos ahora y quiero pedirte que nos ayudes a levantarnos en fe ahora, Señor, a declarar tu palabra, tus promesas sobre nuestras vidas, a convertir en oración esas promesas que tú nos has dado, a pedirlas, a reclamarlas, a clamar por ellas, porque sabemos, Señor, estamos seguros que ninguna palabra de Dios, Señor, será impotente. Sabemos que toda palabra que sale de Dios es todopoderosa, cumple el propósito por el cual yo la envío. Y yo bendigo la vida de mis hermanos y bendigo cada palabra que has traído sobre la vida de ellos de manera personal. Y bendigo cada palabra que estás soltando en la iglesia. Y declaro que cada palabra que tu boca ha hablado se cumplirá. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Recuerda esto, ninguna palabra de Dios será imposible para Dios. Dios lo cumplirá. Si Dios te habló, Dios lo va a hacer. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en un nuevo devocional y en la iglesia. Mañana a la noche, mañana jueves tenemos reunión. Bendiciones. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, que se trata de ti. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, se trata de ti, que se trata de ti, se trata de ti, que se trata de ti, se trata de ti.
trata de ti, que se trata de ti. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti. Se trata de ti.